La Guerra de los 6 días fue una humillante derrota para los árabes. Apenas finalizado el conflicto, comenzaron a estudiarlo detalladamente en todas sus fases, hasta averiguar dónde habían fallado y así idear una estrategia letal con ayuda de sus consejeros soviéticos. Esta vez, egipcios y sirios atacaron a Israel el 6 de octubre de 1973 durante la celebración de Yom Kippur, el día más sagrado de la religión judaica, y en medio del ambiente de oración y ayuno que se vivía en todo Israel. Los reservistas fueron llamados a filas. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos cómo fue la terrible guerra de Yom Kippur. Agradecimientos especiales a Estefanía dos Santos por su gran colaboración en este video. En la Guerra de los 6 días, Israel venció a Egipto, Siria y Jordania. Se apoderó del desierto del Sinaí, Cisjordania y los altos del Golán. Para proteger estas áreas en el conflicto, los ingenieros israelíes diseñaron una serie de fortificaciones militares para responder a cualquier asalto. En el Sinaí se construyó la línea Bar-Lev, un sistema defensivo de 30 fortificaciones por toda la costa este del Canal de Suez. En la orilla del canal se colocaron barreras de arena para impedir el desembarco de tanques egipcios y por el desierto se construyó una red de carreteras para facilitar la llegada de refuerzos en caso de emergencia. En la frontera con Siria, los israelíes instalaron una línea defensiva de apenas 17 fuertes protegidos por zanjas antitanques, pues la posición elevada en los altos del Golán les permitía vigilar cualquier maniobra enemiga. En Egipto, tras la muerte de Gamal Abdel Nasser, Anwar al-Sadat se convirtió en presidente. El dirigente continuó con la cercanía a la Unión Soviética, pues su ejército fue entrenado y provisto con nuevas armas para afrontar los choques militares que siguieron a la Guerra de los 6 días. A pesar del ambiente de humillación nacional y de la exigencia de una nueva guerra, Sadat intentó negociar con Israel a través de los Estados Unidos para que alejaran sus tropas del Canal de Suez, y ante la negativa tomó una postura belicista, expulsando a sus asesores soviéticos y aliándose con el presidente sirio Hafez al-Assad para iniciar de nuevo la guerra y retomar el Sinaí y los altos del Golán. Esta vez, Cisjordania se mantendría al margen del conflicto, pero el resto de países árabes respaldaría la guerra. La inteligencia israelí se percató de las movilizaciones egipcias, pero increíblemente hizo caso omiso, pues con la apabullante victoria de Israel en la guerra anterior, no creían que los egipcios se atreverían a atacarles de nuevo. La primera ministra de Israel, Golda Meir, y los altos mandos militares comprendieron que en realidad habría una guerra tan solo unas horas antes de que ésta iniciara, mas decidieron no recurrir a un ataque preventivo a petición del secretario de Estado en Washington, Henry Kissinger, quien les advirtió que si atacaban primero, no podrían contar con el respaldo de los Estados Unidos. Los egipcios lograron posicionar sus ejércitos y todo el equipo militar en la orilla del Canal de Suez, con el pretexto de realizar ejercicios militares, mientras que los sirios desplegaron sus tanques en el Golán como respuesta a uno de los tantos enfrentamientos aéreos entre aviones sirios e israelíes. El asalto a Israel se planeó para el 6 de octubre, pues toda la población y los militares estarían dedicados a celebrar el Yom Kippur. Cerca de las 2 de la tarde, aviones egipcios empezaron a bombardear los puestos de mando israelíes a lo largo del canal, así como las bases militares en el Sinaí y la ciudad de Tel Aviv. Enseguida, 2000 piezas de artillería dispararon desde la orilla este del canal hacia la línea de Bar-Lev, tomando por sorpresa a los israelíes agrupados en los fuertes. Minutos después, escuadrones egipcios atravesaron el canal en botes de goma y desembarcaron en el Sinaí, mientras que grupos de soldados barrieron los muros de arena con enormes chorros de agua a presión para abrir camino a las oleadas de tanques que cruzaban el canal sobre puentes plegables que se armaron en minutos.
Los egipcios tenían un gran arsenal de misiles soviéticos instalados a lo largo del canal. Los soldados que cruzaron hacia el Sinaí llevaban misiles portátiles para derribar aviones y tanques, y en la costa oeste tenían un paraguas de protección antiaérea formado por misiles SAM. Así, cuando los israelíes intentaron bombardear, sus aviones fueron derribados. Esto permitió a los egipcios que 32.000 soldados tomaran casi todos los fuertes de la línea y penetraran 5 kilómetros en el Sinaí, obligando a las columnas de tanques que los atacaron a retroceder. El asalto fue un éxito. Del otro lado del canal permanecieron el segundo y tercer ejércitos egipcios como reserva. Los sirios también iniciaron la ofensiva bombardeando centros de mando israelíes, pues al igual que los egipcios, poseían un paraguas de misiles antiaéreos. Entretanto, 40.000 sirios y 1.400 tanques avanzaron hacia el Golán y al resto de la frontera, donde apenas había 200 israelíes y 177 tanques Centurión guarnecidos en los fuertes. La batalla de tanques comenzó, y debido al entrenamiento de los israelíes, estos lograron destruir un gran número de tanques T-55, pero no pudieron contenerlos en toda la zona ofensiva, salvo en algunas colinas del norte del Golán. Más al norte, los sirios lograron tomar el monte Hermón, y al centro y sur consiguieron acercarse al mar de Galilea. Todos los fortines del sur fueron tomados, y la quinta división siria se dividió en 3 columnas para avanzar por 3 caminos al interior de Israel. Los dirigentes israelíes convocaron a todos los reservistas y decidieron priorizar el frente del Golán debido a la gran cercanía con sus ciudades. Contra el pronóstico de los sirios, los reservistas y las brigadas blindadas tardaron menos de 12 horas en llegar al frente para contener el avance. Rumbo al Sinaí salieron cientos de blindados para lograr detener a los egipcios, y el 9 de octubre lograron estabilizar el frente. Hasta entonces, los ataques aéreos israelíes fueron inutilizados y muchos aviones Skyhawk y Phantom sucumbieron ante los paraguas antiaéreos. El presidente Sadat recibió una llamada de auxilio de Siria. Le solicitaban que lanzara otra ofensiva en el Sinaí con el fin de aligerar los intensos ataques israelíes en el Golán. Sadat decidió apoyar a su aliado y ordenó movilizar al tercer y segundo ejércitos al Sinaí. Esto provocó el desacuerdo entre Sadat y su comandante del ejército, Saad el-Sajli, quien se opuso a que los ejércitos cruzaran el canal y dejaran la orilla oeste expuesta. El 14 de octubre inició la segunda ofensiva egipcia, abriendo fuego con cañones cuádruples dirigidos por radar y bombardeando las posesiones israelíes en el desierto. Las unidades de blindados iniciaron el avance, pero las divisiones de los generales Ariel Sharon y Abraham Adam lograron diezmarlas, y en algunos puestos los egipcios retrocedieron a sus posiciones iniciales. En los pasos de Gide y Mitla, los blindados egipcios fueron rechazados, y la aviación israelí pudo destruir varios tanques, ya que al avanzar los egipcios perdieron la protección del paraguas antiaéreo. El asalto resultó ser un fracaso, y tanto egipcios como israelíes agotaron su armamento, además de encontrarse francamente diezmados. Esto provocó que los soviéticos iniciaran envíos de armas a Egipto y Siria, mientras que los Estados Unidos hicieron lo propio, llevando toneladas de armamento a su aliado Israel. En este punto, los israelíes organizaron una arriesgada maniobra. Localizaron una brecha de 2 kilómetros entre el tercer y segundo ejércitos egipcios para ejecutar la Operación Gacela, que consistía en penetrar por la brecha hacia Egipto e instalar puentes en el canal para trasladar artillería y atacar al enemigo en su propio terreno. La noche del 15 de octubre, brigadas de paracaidistas lograron cruzar. Al día siguiente instalaron puentes y transportaron tanques. Las unidades que cruzaron se posicionaron en una cabeza de puente de 5 kilómetros y desde allí salieron varias incursiones para destruir las defensas antiaéreas egipcias. Desde el Sinaí, los egipcios intentaron cerrar los puentes israelíes, pero fueron rechazados por 2 brigadas de tanques que ya estaban prevenidas. Para el 19 de octubre, se instalaron más puentes y cruzaron más unidades blindadas. Una vez en el terreno egipcio, 3 brigadas israelíes salieron hacia el norte, centro y sur, destruyendo las baterías de misiles y perforando el paraguas antiaéreo para que la aviación israelí pudiera atacar.
La brigada que salió hacia el norte encontró resistencia en la ciudad de Ismailía, mientras que las brigadas que partieron al oeste y al sur avanzaron sin dificultad. Esto provocó que el tercer ejército egipcio al sur de la orilla oeste del canal quedara completamente rodeado por fuerzas israelíes. La posible destrucción de este ejército y el rápido avance de los israelíes a 100 kilómetros del Cairo provocaron la alarma en Sadat, y al mismo tiempo la imposición de un alto al fuego por la URSS y Estados Unidos para el 22 de octubre. Este alto al fuego no duró mucho y los israelíes continuaron su avance hacia el norte de Egipto. Para el 25 de octubre, las Naciones Unidas impusieron otro alto al fuego, que fue aceptado a regañadientes por los israelíes. En el Golán, los tanques centuriones israelíes diezmaron a las unidades sirias en el Valle de las Lágrimas, por lo que los sirios se concentraron en los sectores centro y sur del frente, pero cometieron el error de detener su avance justo cuando el camino a Israel estaba libre, y cuando atacaron los blindados israelíes ya habían bloqueado el paso. Israel organizó su contraataque y el 10 de octubre la encarnizada lucha de tanques hizo retroceder a los sirios hasta sus posiciones iniciales. Ante esto, la ministra Golda Meir decidió aprovechar la ventaja y ordenar el avance hasta Damasco para no dar ninguna oportunidad al enemigo. Las unidades israelíes del sector norte fueron las que avanzaron y a su paso enfrentaron a varias brigadas de otros países árabes que acudieron en auxilio de Siria. El 13 de octubre, los israelíes estaban tan cerca de la capital siria que lograron atacarla con artillería y bombardeo aéreo. El fuego de misiles y tanques prosiguió en la cercanía de Damasco, y para el 22 de octubre los israelíes lograron recuperar el norte de Hermón, que era la única posición de los sirios que quedaba en el Golán. Justo ese día, el presidente sirio acató el primer alto al fuego de las Naciones Unidas y canceló los planes de una ofensiva para que los israelíes se alejaran de Damasco. Aunque la guerra terminó el 25 de octubre, los enfrentamientos a pequeña escala continuaron hasta el año siguiente. Israel firmó la paz con Egipto en enero y con Siria en mayo, retirándose de las posiciones alcanzadas. Durante la guerra, los países árabes impusieron un embargo petrolero a los aliados de Israel y entre Estados Unidos y la URSS las tensiones aumentaron hasta crear una alarma nuclear. Afortunadamente, Henry Kissinger y Leonidas Brezhnev se entrevistaron en Moscú y lograron gestionar el cese de hostilidades. Anwar el-Sadat sabía desde un principio que no ganaría la guerra, pero al posicionar sus ejércitos en el Sinaí, obligó a Israel a negociar. Para Israel, esta guerra les vino a demostrar su gran vulnerabilidad, a pesar de poseer un poderosísimo ejército, y les hizo conscientes de la letalidad de un ataque árabe. Golda Meir, el ministro de Defensa Moshe Dayan y el comandante del ejército David El-Azhar fueron duramente criticados por su falta de previsión y dimitieron de sus cargos. Las pérdidas humanas fueron de 2.850 muertos y 7.300 heridos israelíes, 8.000 muertos y 19.000 heridos árabes. Con esta guerra, Egipto se distanció de la Unión Soviética e inició un periodo de negociaciones con Israel y Estados Unidos. En 1978 se firmaron los acuerdos del Campo David, por los que Israel volvió a Egipto la península del Sinaí, y ese mismo año Anwar el-Sadat, junto al primer ministro israelí, recibieron el Premio Nobel de la Paz por sus acuerdos pacificadores en Oriente Medio. Tan solo 3 años después, Sadat fue asesinado por un comando militar cerca del Cairo. La paz con Egipto fue duradera, pero el terrorismo árabe y las represalias israelíes continuarían. Esta ha sido la breve historia de la terrible guerra de Yom Kippur. Una vez más, agradezco a la gran Estefanía dos Santos por su increíble colaboración en este video. No olvides pasarte por los 2 canales del Gato Historiador. Este no tiene nada que ver con la historia, pero échate unas risas, me ayudaría mucho que te suscribieras. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.